Va en la cuarta edición, es un libro muy completo. Los que lo puedan comprar vale la pena tenerlo porque lo van a utilizar toda la carrera. Es un libro que tiene toda la parte de crecimiento y desarrollo. Tiene la parte de puericultura y tópicos muy buenos en un muy buen vocabulario. Es un libro muy delicioso de leer, entonces se los recomiendo muchísimo. Se llama El Niño Sano de Editorial Panamericana. También se pueden basar de las guías del ministerio para la parte de infancia, que es lo que vamos a ver en este curso. Recuerden que Salud Familiar 2 ven de adolescencia hasta el adulto. ¿Listo? Entonces voy a arrancar aquí. Hoy vamos a hacer como un repaso general. Vamos a hacer como un repaso general de lo que es el enfoque integral del recién nacido. Entonces vamos a mirarlo desde el punto de vista biológico y algunas recomendaciones especiales. Y también les voy a dejar unas tareas que vamos a hacer para el sábado, algunas presentaciones, ¿ok? Entonces lo primero que tener en cuenta cuando hablamos del proceso de recién nacido es que arrancamos desde el mismo momento de fecundación y concepción del ser humano. Entonces, estamos viendo cómo cada uno de los sistemas que tenemos en nuestro organismo tiene una función especial, ¿cierto? Nuestro aparato reproductor, pues tiene también un fin especial y es poder perpetuar, pues, nuestra especie, ¿cierto? Entonces, la relación que tenemos, la relación sexual, es un medio inicial, ¿cierto? Donde se produce la fecundación, pero sin embargo vemos que ahora hay muchos métodos, aparte de ese, de que logremos un embarazo. Entonces hay que tener en cuenta también ahora la inseminación artificial y todos los métodos artificiales que hay para poder fecundar, ¿cierto? Hay una parte importante, aparte de lo que es concebir un hijo, que es todo el proceso de relación con las otras personas, que también es muy importante, la parte social que hemos enfatizado mucho nosotros aquí en Salud Familiar, ¿cierto? Para concretar, digamos, esta parte de amor de la pareja o de relaciones entre parejas, vamos a pasar por diferentes etapas, ¿cierto? Hay una etapa inicial donde las personas empiezan a comunicarse y vamos en una especie de como paralelo. Entonces hay una relación, ¿cierto? Hay un compromiso de las personas, confianza, comprensión entre los diferentes miembros de la pareja, comunicación y conocimiento de la pareja. Esto, todas estas cosas van a hacer que poco a poco nuestra relación vaya afianzándose y posteriormente las personas puedan decidir procrear o no. Recordemos que no todas las personas que procrean tienen una relación previa, ¿no? También hay unas características que no son solamente físicas y sociales, sino también desde el punto de vista intelectual y espiritual que tienen que ver con que decidamos procrear o no, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nuestro aparato reproductor, en el caso pues de la mujer, está la parte social que es importante y está también cómo nosotros nos sentimos, ¿cierto? Fíjense que en todo este proceso de la reproducción incide mucho la parte de la psiconeuroinmunología. Ustedes luego van a tener una clase de psiconeuroinmunología, que es una clase muy especial y nos va a ayudar a entender, por ejemplo, cuando hay mucho estrés, por decir algo, o las personas están viviendo una gran tensión, por ejemplo, una pareja que quiera encargar y no haya embarazo, ¿cierto? Y se hacen exámenes y se hacen exámenes y se hacen exámenes y resulta que cuando las personas se despreocupan por eso, ¿cierto? Cuando las personas se despreocupan por eso y dicen, no, pues ya, que sea lo que Dios quiere, ya no vuelven a pensar más en eso, pero inmediatamente llega el embarazo, ¿cierto? Entonces hay una conexión de la parte mental con la parte afectiva y con la parte del órgano blanco, pues en este caso hablando de la fecundación, pero hay otros órganos blancos, ¿cierto? Entonces, esa parte es muy importante tenerla presente. Entonces, cuando nosotros hablamos de un bebecito, tenemos que tener en cuenta factores de riesgo importantes. ¿Cuáles son esos factores de riesgo importantes? Hay unos que están asociados a la madre, hay unos sociales, hay unos al hijo, entonces vamos a irlos mencionando. La desnutrición, en las enfermedades crónicas, sobre todo el consumo de ciertos medicamentos, la adolescencia, sobre todo la adolescencia muy temprana, ¿cierto? Una baja escolaridad, el hábito de fumar
el alcoholismo y otras muchas más características que pueden estar, digamos, inmiscuidas en este grupo que de alguna manera constituyen un riesgo para el recién nacido. Anomalías genéticas, bajo peso al nacer, cuando los niños no han recibido lactancia materna, comienzo, por ejemplo, de la alimentación complementaria. ¿A qué edad está indicada la alimentación Profe, complementaria? Dime, ¿a qué dos edad, Jonathan? preguntas. Ah, Dime. no, yo iba a hacer una pregunta la anterior, que si entraba también los dependencias a SPA. Claro, todo eso. Ajá, por eso dije que ahí no estaban todas. Claro, claro que sí. Ajá, muy bien. Listo, profe. ¿Y condiciones ¿Cuál se, mentales? También, claro, y fármacos que consumen, ¿no? Fármacos que consumen. También Listo. retardo, por ejemplo, en la madre. Vemos que muchas madres quedan en embarazo y tienen, por ejemplo, un síndrome de Down, ¿cierto? Ah, hay personas que son mamás y tienen un síndrome de Down leve y su familia les ayuda en la crianza, pero hay otras que definitivamente pues no son capaces de criar el hijo, ¿no? ¿A qué edad Profe, comienza pues la yo no estoy seguro alimentación? con respecto a la pregunta, pero la, Más o menos. ¿cómo dice? Pues no la materna, sino la otra, como a los 3 meses, más o menos, 3, 4 meses. No, 4 mesecitos en adelante, Hasta correcto. los Menos seis de meses, ¿no? cuatro, menos de cuatro, no, eso es la lactación, correcto. Ajá. Enfermedades también en el niño o una carencia afectiva importante. Entonces miren que no todo es físico. Lo que quiero que entiendan es que no todo es físico. Y eso es una de las grandes enseñanzas que tenemos que tener en este curso, ¿cierto? Con respecto a familia, ¿qué puede influir en este recién nacido? Unas condiciones económicas insuficientes, ¿cierto? Donde de pronto haya desnutrición todos los miembros del grupo familiar, ¿cierto? Donde no haya cómo sustentar la alimentación, en este caso pues en la madre, aunque a pesar de que ella sea desnutrida, digamos que no es tanto la desnutrición porque sigue produciendo lactancia materna, sino el estrés que está vinculado a esa desnutrición como tal, ¿no? Intervalos cortos entre nacimiento. ¿Cuál creen ustedes que es una edad, digamos, apta entre un nacimiento y otro? ¿Cuál podría ser? 2 años. ¿Dos Por lo años? menos, claro, pero por lo menos 2 años, mínimo 2 años, menos de 2 años ya se constituye en un mayor riesgo, ¿cierto? Inestabilidad familiar. Cuando digo aquí inestabilidad familiar, ¿ustedes qué creen que a qué se refiere? Inestabilidad familiar. A ver, Valentina, Valentina Ruiz. Pues, profe, como el tipo de relación de pronto de la madre y del padre o así. Correcto, el tipo de relación que se tenga, ¿cierto? Padres, por ejemplo, que abandonan el hogar o van y vienen constantemente, entonces el niño y la pareja tienen apoyo un tiempo, pero la mitad del año no, ¿cierto? Entonces esas son situaciones que se generan un gran conflicto y eso se ve reflejado en los niños, ¿no? O cuando hay un excesivo número de hijos que alimentar, pues es diferente, ¿cierto? Con respecto a la comunidad, son, por ejemplo, riesgo aquellas comunidades que están en aislamiento social. Por ejemplo, algunos barrios marginales. Les cuento que hace un tiempo hace tiempo en la universidad hacíamos unas visitas a unas como comunidades que estaban en aislamiento, o sea, como comunidades asentadas. Han visto en la Simón Bolívar, como con 56, que hay un triangulito ahí pequeño, como cerca del Coliseo de María Isabel Urrutia, como casi que enfrente. Ese sitio es un sitio que se instauró ahí, se llama como Brisitas, que queda cerca del barrio de Brisas, y ellos son como viviendas hechizas y se han instalado ahí. En esos sitios, pues obviamente no había agua, no, la energía la tomaban de los postes que habían, entonces cada rato se fundían los aparatos eléctricos, los que tenían aparatos eléctricos. Algunos tenían unos inodoros hechizos que iba a dar ahí pasa como un caño, pues, o un río, pero pues ya caño. Entonces se iban directo allí y fíjense que estamos en medio de la ciudad, entonces ellos están en aislamiento en medio de una ciudad
Condiciones ambientales adversas, aquellas personas también que viven en condiciones de abandono y que de pronto no tienen cómo cubrirse, también es importante. Cuando no hay recoge basuras adecuadas, excretas, agua adecuado, acueducto, alcantarillado, o sea, todos los servicios públicos pues hacen que sea difícil el desarrollo de ese recién nacido y cuando la comunidad o la familia vive lejos del servicio de salud. Digamos aquí en Cali uno dice, pero ¿qué podrá ser lejos, cierto? Porque nosotros vivimos en una, digamos, en un punto central, en una ciudad principal, pero hay personas, si ustedes se van, por ejemplo, aquí a Chocó, a Buenaventura, hacia adentro, hay personas que el sitio más cercano está a 4 horas y tienen que coger lancha, ¿cierto? Entonces, o tienen que coger, por decir algo, gualas, o tienen que coger animales para poder salir, etcétera. Entonces, esto hace que las condiciones de esas personas sean especiales y sean una comunidad vulnerable. Anomalías congénitas asociadas al recién nacido de causa desconocida entre un 40 y un 60%, ¿cierto? Son como, se pueden presentar como factor de riesgo. Algunos van a tener causas conocidas. Dentro de esas causas conocidas hay unos factores genéticos alrededor de un 15%, los factores ambientales un 10%, la herencia hasta un 25% y el tener embarazo gemelar, que también constituye un riesgo importante, hasta el 1% también. Dentro de los factores ambientales, esta parte de factores ambientales, tenemos muy importante, por ejemplo, todo lo que se observó con complejos TORCH, ¿cierto? O con el uso de talidomida, que es una droga que se dio mucho tiempo y que producía que los niños nacieran con las extremidades como amputaditas, como decir, no se formara la mano ni el antebrazo, ni se formara ni el pie ni la pierna, sino solamente de pronto muslos, o incluso podían salir sin toda la extremidad, ¿cierto? O también algunas drogas que pueden atravesar la barrera placentaria y causar anomalías también. Hay muchos agentes farmacológicos. Cuando ustedes vayan a pasar por obstetricia van a tener una lista completa de medicamentos que no se pueden suministrar durante el embarazo y uno como médico debe tenerlos presente cuando al frente suyo está una mujer en embarazo. Agentes infecciosos importantísimos, todos los virus, sobre todo si se presentan en el primer trimestre del embarazo, la rubeola, el citomegalovirus, el virus del herpes simple, el VIH, la varicela, por riesgo también importante el desarrollo del bebé, y todos los que causen fiebre también. La hipertermia, o sea, cualquier tipo de infección, sobre todo a temprana de embarazo, y la hipertermia no controlable o extrema puede ser también teratogénica, ¿cierto? Agentes infecciosos también, defectos producidos por exposición a temperaturas elevadas como los que menté ahora. Mire toda la gran cantidad que hay, ¿cierto? Por eso es que hay que evitar infecciones en las mujeres embarazadas, ¿ya? Por eso una de las restricciones que hubo ahora durante esta pandemia era, ¿usted está en embarazo, sí o no? Si no, no puede salir, ¿cierto? Si está en embarazo, entonces no puede ir al trabajo, no puede desplazarse, etcétera, precisamente porque son un grupo vulnerable. Agentes químicos, mira, aquí tenemos varios, algunos anticonvulsivantes, medicamentos antipsicóticos, ¿cierto? Ahorita Jonathan comentaba pacientes con enfermedad mental, sí, ¿cierto? O algunos con problemas de ansiedad y depresión, con trastornos bipolares que usan litio, también generan un riesgo, o algunas benzodiazepinas también generan riesgo. Las drogas, los spa, miren, ¿cierto? También están involucrados. El hábito de fumar como tal se ha asociado sobre todo a un retardo del crecimiento intrauterino, ¿cierto? Un bajo peso al nacer o a parto prematuro son la mayoría de los trastornos y algunos estudios reportan trastornos de conducta. Hormonas que se suministran a la mamita, ¿cierto? Los andrógenos o algunos cambios, algunos medicamentos que se utilizan en la parte endocrina. Por ejemplo, el dietilestilbestrol, que está asociado también a cierta presencia de carcinomas,
los anticonceptivos orales en pacientes ya embarazados o el uso del cortisol también pueden traer ciertos cambios a nivel físico. Enfermedades maternas, ¿cierto? Por ejemplo, la diabetes como tal. Y aquí hay que aclarar que la insulina es el medicamento de elección cuando la mamita es la que está embarazada y requiere tratamiento, ¿no? La insulina no es teratogénica, es importante, pero en ellas hay que tener mucha precaución con la hipoglicemia, porque la hipoglicemia sí puede tener dificultades. Los hipoglicemiantes orales, sobre todo del grupo de las biguanidas y sulfonilureas, como por ejemplo la metformina, que es una biguanida, y las sulfonilureas, como a ver, ¿cuál sulfonilureas conocen ustedes? ¿Cómo cuál? Teratogénico es que causa Mores. malformaciones, ajá, en el embarazo. Las personas nacen deformes. ¿Qué sulfonilureas conocen, Sí. muchachos? Unita cualquiera, a ver. ¿Ya vieron Profe, fármaco o no? apenas empezamos a ver Ah, convulsivantes. bueno. Ok. Entonces las sulfonilureas como por ejemplo la glibenclamida que se utiliza para la diabetes y la biguanida como la metformina, ¿cierto? Entonces en las mujeres embarazadas las controlamos con alimentación, pero si no es factible, entonces les damos insulina, ¿ok? Algunos defectos congénitos como la fenilcetonuria también está asociado a algunos casos de retardo mental, aparición de microcefalia, defectos cardíacos, etc. Carencias Profe, nutricionales ¿qué era también. silenomelia? Siringomelia. Sale con piel de... ¿Dónde yo lo puse? Es un ya, es siringomelia. Ajá. La siringomelia es cuando hay un trastorno de la parte neural, entonces no se desarrollan bien miembros inferiores, ¿ok? Entonces eso es importante, o sea, Gracias. la parte distal del tubo neural que no se desarrolló adecuadamente. El cretinismo, ¿cierto? Cretinismo es, por ejemplo, cuando los niños nacen con hipotiroidismo congénito, no hay un desarrollo adecuado del cerebro. Entonces hacen retardo mental, por eso se dice cretinismo. ¿Listo? Entonces cuando alguien le dice a otro, vea cretino, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo según lo que les acabo Y de que tiene explicar? una pequeña deficiencia mental, Que tiene un retardo que es una mental. bonita. Entonces no es bueno Deficiencia, que decirle es a un otra persona emisario. cretino, ¿listo? Algunas personas lo usan libremente, pero no es bueno. El cretino significa eso, ¿listo? Y endémico, pues porque es en poblaciones, por ejemplo, que tienen carencia de yodo, entonces eso es importante. El hipotiroidismo congénito causa alteraciones cognitivas, bajo peso, defectos congénitos, etcétera, ¿cierto? La Profe, obesidad, pero hablando de eso, ajá, un pequeño paréntesis. dime. Pues no sé, ahorita hacen examen a los niños cuando nacen para medir los niveles de Es tirosina. obligatorio, no, de TSH, ajá, Ajá, es eso, TSH, perdón. obligatorio, claro, sí, es Y entre más obligatorio, rápido lo hagan, pues más rápido es el tratamiento, ¿no? O sea, es manejable. O claro. sea, si el niño desarrolla, ya es por problema de los padres que no tuvieron, pues, el cuidado que debía manejarse, supongo yo. Pues sí, no, mira, te voy a explicar. Dentro de las normas colombianas es obligatorio el screening para hipotiroidismo congénito. ¿Listo? O sea, que es deber de quién? Del sistema de salud. Los padres no saben que eso hay que hacérselo a los niños, pero los médicos sí. Entonces, todo niño que nace en Sí, Colombia se le hace screening para hipotiroidismo. Y si sale alterado, debe hacerse seguimiento, o sea, debe hacerse confirmación de la muestra. Y si es positiva, pues debe iniciarse urgente valoración por pediatría o endocrino e empezar el tratamiento, ¿no? Porque no vamos a dejar que ese niño pues tenga alteración de su estado neurológico. Entonces, afortunadamente en Colombia sí se hace, ¿no? Gracias a Dios. Los problemas de obesidad, entonces vamos a ver qué hay, sobre todo, este es un índice de masa corporal leve, pero cuando hay segundo y tercer grado de obesidad, con mayor razón. La hipoxia, digamos, durante el momento del parto, también puede tener problemas, no necesariamente porque hayan anomalías congénitas, sino por la misma, por ejemplo, un parto prolongado.
problemas con metales pesados, entonces las mamitas que han estado expuestas a mercurio, a plomo por su trabajo también causan dificultades. Entonces fíjense que hay un gran componente de cosas que nosotros tenemos que averiguar cuando tenemos un recién nacido, ¿cierto? Entonces para que exista la reproducción, esta parte digamos es, ustedes la vieron de pronto en fisiología, en anatomía, hay una serie de eventos, la parte de gameto, la fecundación, la unión del cigoto, luego la segmentación, la implantación del embrión, etcétera, y todo ese desarrollo que se va produciendo a lo largo del tiempo, es lo que va dando al final la formación del recién nacido que ya vemos nosotros. Nosotros prácticamente que este seguimiento lo hace el médico que está en el programa prenatal y el ginecólogo, ¿cierto? Y nosotros cuando vamos a evaluar nos vamos a encargar de esta personita que está aquí. Entonces, hay un encuentro prácticamente de los gametos, la parte femenina y la parte masculina que se unen. De hecho, hay unos cambios dentro del útero cuando va a haber la reproducción y es que el útero que normalmente es en esta posición, así como ustedes ven aquí, como a 90 más o menos, él se verticaliza durante el proceso de la relación para poder que entren las células masculinas y rápidamente viajen hacia las trompas de falopio y pueda producirse la fecundación. Eso es todo un proceso fisiológico muy, muy bonito y muy preciso. Debe haber fusión, ¿cierto? Se forma una sola célula, que es el cigoto, y damos inicio al desarrollo de la vida, ¿cierto? Ahí empieza a formarse el cigoto que va empezando un proceso hasta convertirse en mórula y luego va con su desarrollo posterior. Cada una de las semanas en que el bebé está dentro del útero materno, pues va teniendo cambios. Y ya llega un momento en que se hace una diferenciación entre si es hombre o es mujer, o el sexo masculino y femenino, y ya posteriormente empieza el crecimiento de los órganos. Entonces, dentro de todo este periodo que estamos dentro de la mamá, hay un periodo que se llama de organogénesis, ¿cierto? Que es donde se va formando corazón, cerebro, riñones, todo de una manera rudimentaria y luego ya viene la segunda parte que es el crecimiento, ¿cierto? Entonces, en cualquiera de estas etapas pueden haber dificultades involuntarias que pueden generar que se pierda el feto, ¿cierto? Si se pierde antes de la semana 20, estamos hablando de un término, ¿cierto? Y si se pierde después de la semana 20, estamos hablando de otro término, ¿cierto? Entonces, hay abortos que se producen espontáneamente. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, cuando, por decir algo, la madre tiene incompetencia cervical, o sea, del cervix del útero, de pronto este no se ha implantado correctamente y como el cervix no está cerrado, se va a tener. Entonces son, por ejemplo, madres que son abortadoras habituales. Involuntariamente el feto se pierde o cuando viene con alguna anomalía congénita importante, pues también se puede perder, ¿cierto? Cuando hay problemas hormonales también se puede perder, como todo lo que mencioné anteriormente. Entonces, una vez que ya se implante, que ya el embrión, digamos, se haya implantado bien en el útero, ya empieza el proceso de desarrollo fetal, ¿cierto? Entonces, ahí ya va creciendo, ya saben que las primeras semanas corresponden a la organogénesis y luego ya al crecimiento de cada uno de los órganos. Entonces, después de que ha habido una organogénesis, ya viene el proceso de crecimiento ya del feto, ¿cierto? Entonces ya vemos que cada uno de las partes de los órganos ya se va formando hasta que más o menos a las 22 semanas ya se logra ver así. Ahora hay unas ecografías muy lindas, tridimensionales, donde se pueden ver cómo va desarrollándose a lo largo del tiempo hasta que logra como acomodarse y son eh, digamos, unas fotos muy, muy bonitas que se pueden tomar ahora. Eso no lo había antes, ¿no? Eso es algo, pues,
digamos, más de esta época. Antes eran las ecografías convencionales, pero ahora ya salen unas tridimensionales donde usted ya casi que le puede ver la carita al bebé. Es muy, muy lindo para los padres. Entonces ya ha venido todo el proceso de desarrollo fetal, ¿cierto? Tanto la parte de organogénesis como de crecimiento, y ya llega el momento del parto. Durante el momento del parto también se pueden presentar dificultades, ¿cierto? Un parto con hipoxia o una estrechez pélvica, por ejemplo, o una expulsión, por ejemplo, que el feto se haga meconio, que es como el popó del feto, dentro del útero, y él logra aspirar eso, entonces causa dificultades también. Entonces, este es un proceso también complejo que tiene, pues, por eso es que debe ser asistido por un personal entrenado, pero es un momento también muy lindo y muy decisivo en la vida de las personas, ¿no? Necesita, después de este proceso, nace pues ya nuestro paciente aquí, lo tenemos, ¿cierto? Ya saben que las maneras de nacer pues es esta, por vía natural o también por procedimiento quirúrgico por cesárea, ¿cierto? Tenemos ya aquí dos pacientes, esta que es la paciente mamá y este que es el paciente bebé. El bebé pues necesita muchísima protección, muchísimo cuidado. Él por sí solo no es capaz de sobrevivir, eso es importantísimo tenerlo presente, a diferencia de otras especies donde de pronto algunos ya nacen de pronto genéticamente con algunas características que les permiten vivir desde pequeños, ¿no? Ellos tienen algunos reflejos, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, aquí se puede apreciar cuando el bebé nace, por ejemplo, está haciendo por su reflejo de prensión, justo está agarrando como la manito del médico que le está sacando ahí, ¿cierto? Pero eso no es porque él diga, voy a agarrarle la mano al médico, no, sino que son movimientos reflejos que vamos a ver ahora y que son los que tenemos que evaluar en el recién nacido. Entonces, aquí tenemos los niños, ¿cierto? Ya nació el bebé. Lo primero que hacemos es estimular a la madre sobre los cuidados del recién nacido y sobre la lactancia materna. A propósito, ahora les voy a dejar una tarea sobre lactancia, ¿cierto? Entonces, aquí ha nacido el bebé, ya tenemos, estimulamos, le enseñamos a la madre cuáles son los cuidados de ese recién nacido y vamos a entrar entonces a algunos conceptos importantes. Entonces, aquí tenemos el concepto de crecimiento y el concepto de desarrollo. Entonces, vamos a llamar crecimiento a todo este proceso en el cual se incrementa la masa de un ser vivo, ¿cierto? El desarrollo de cada uno de los órganos que ya estuvo allí. Entonces ya están los órganos y empiezan un proceso ya de aumento de la masa, ¿cierto? Hay un aumento de células que se van produciendo a lo largo de la vida de las personas. El desarrollo es el proceso por el cual los seres vivos logran una mayor capacidad funcional de los sistemas. Entonces, a uno le vamos a llamar crecimiento y a uno le vamos a llamar desarrollo, ¿cierto? Entonces, como decir que antes hablábamos de una estructura y una función, ¿se acuerdan? De pronto cuando estábamos hablando del familiograma, entonces la estructura vendría siendo como el crecimiento y la función como el desarrollo, para que se lo puedan aprender. Tenemos que preguntar aquí cuando ya tenemos el recién nacido, antecedentes maternos, tener en cuenta lo que les dije, pero también si la mamá hizo control prenatal y cuántos controles hizo, las patologías, cómo fue la nutrición, el estado mental de la persona, el nivel socioeconómico, si tuvo vacunación completa, cómo es la morfología materna y cómo está su soporte familiar. Miren que el soporte familiar es una de las actividades obligatorias a realizar en este proceso de atención del recién nacido y de la madre gestante. Entonces, factores que regulan el crecimiento y desarrollo del bebé, que ya hemos mencionado previamente también, la parte nutricional, socioeconómica, emocional, genética y neuroendocrina. Cuando nace el niño tenemos que hacer varias cosas. Sin necesidad de tocar el recién nacido, vamos a mirar el tamaño, ¿cierto? Yo sé que hay que pesarlo, sí, pero la inspección también es importante. Al acto de mirar, y ustedes lo van a ver en semiología o ya lo han venido viendo, se llama, a la inspección es el acto de mirar y analizar.
¿cierto? Entonces uno va a comparar de pronto con otros niños de su misma edad gestacional y uno puede decir, ve, está grande, está pequeño y entra a corroborar ese valor. Vamos a mirar patrón del sueño, ¿cierto? Los niños recién nacidos duermen la mayor parte del tiempo. Ellos no permanecen despierticos, ellos duermen y duermen. Vamos a mirar su patrón respiratorio, si es una respiración tranquila o si es una respiración agitada. Vamos a mirar si hace respuesta a estímulos. Cuando hay un sonido, si el niño se sobresalta o abre los ojitos. Y vamos a mirar el color de la piel. El color de la ¿Es el piel no... reflejo de Moro? Ajá, sí lo vamos a ver ahorita más adelante. El color de la piel no es para mirar si es blanquito, negrito y eso no. El color de la piel es para mirar si la piel, si tiene ictericia. ¿Cierto? Que es un color amarillento que se da en los recién nacidos, ¿cierto? Por Por la acúmulo de bilirrubina. bilirrubinas, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque la ictericia neonatal temprana se debe identificar y el niño tiene que ir a un tratamiento específico y a una medición de los niveles de bilirrubina en sangre. Entonces, por eso se colocó aquí color de la piel, ¿ok? Vamos a observar también la postura que tenga. La postura del recién nacido no es una postura flácida. Ellos tienen que estar flexionados en sus extremidades, ¿cierto? Y el tronco con respecto al muslo. O sea, ellos siempre tienen que estar en flexión completa. Un niño recién nacido que ustedes vean estirado como si fuera un sapo, ese niño no está normal, ¿ok? Vamos a mirar que haya coordinación, o sea, que los niños puedan mover simétricamente sus extremidades. No es normal que un niño recién nacido, por ejemplo, tenga aquí los bracitos y solamente mueva un bracito. O sea, lo mantiene así flexionado y solo mueve un bracito. ¿Ustedes qué pudieran pensar ahí? Si ven que son movimientos asimétricos, ¿qué pudieran pensar ahí? Cualquier cosa que se ¿Puede les repetir, ocurra. profe, Creación por de los favor? miembros braquiales. Que de pronto, correcto, que de pronto tenga un problema en el plexo braquial, ¿cierto? De pronto al nacer un estiramiento, ¿cierto? O de pronto ya venía con ese proceso. Entonces es importantísimo que miremos la simetría, ¿cierto? La simetría, la calidad del llanto, o sea, los niños tienen que tener un llanto vigoroso. Cuando el llanto es débil, como que sí, como que no, hay que mirar pulmones, ¿no? Que estén bien desarrollados y tenemos que verificar que la edad gestacional corresponda a lo que tenemos del recién nacido. Entonces, esta es la actitud de un examen físico que se haga en la parte de inspección. Esta es la actitud, mire que estamos flexionados, ¿cierto? En la piel tenemos que identificar problemas, no solamente la ictericia, sino también algunas situaciones, como algunos hemangiomitas, miren, en este caso no se ven bien, son como más rojitos, o esta manchita en la parte posterior, que es por la pigmentación de la piel, y le denominaron mancha mongólica. No es porque el niño sea mongólico o tenga un problema mental, no. Así se llama esta coloración que ustedes están viendo la flecha mía. Sí, profe, Esta profe, Sí, flecha, señora. esta coloración distal es lo que llamamos mancha mongólica y es normal. eso no es normal cuando, digamos, algunos de los padres es de color, pues, oscuro. No, no, se ven todos los niños. Todos los niños, en algunos niños se ven más que otros, pero es normal, ¿ok? O también es normal un eritema que ellos tienen al nacer, que se ve de pronto, lo alcanzan a distinguir un poquito aquí y aquí, ¿sí ven? Se llama como eritema tóxico, pero lo pueden presentar algunos recién nacidos como otras cositas que les voy a presentar ahora. Cuando el recién nacido nace, entonces hay que hacerle como una aproximación a su edad, ¿cierto? A la edad a ver si coincide con la edad gestacional y le aplicamos el test de Ballard, ¿correcto? Entonces van a leer, esa es la tarea número 1. Vaya anotando las tareas, Jonathan, por favor. Van a leer sobre el test de Sí, Ballard. señora. ¿Ok? Van a leer sobre el test de Ballard. ¿Cómo calculamos la edad gestacional con el test de Ballard? Así se escribe, así como está aquí en este pedazo. ¿Listo?
Entonces, después del parto, ¿qué se hace? Se seca el niño, se le hace succión, se evalúa la respiración, evaluamos el APGAR, pero este APGAR no es el APGAR que vimos de instrumentos. Recuerdan que cuando les di la clase del APGAR, yo les dije que el doctor Gabriel Smilstein se había basado en la descripción de APGAR de la doctora Virginia Apgar, ¿cierto? Entonces, a este APGAR es que me refiero, al APGAR de recién nacido. Entonces, este fue desarrollado por la doctora Virginia Apgar, que ya se los voy a mostrar ahorita, y nos dice es qué tan adaptación tiene el niño al momento de nacer, al minuto y a los 5 minutos. Hacemos un examen físico, una temperatura corporal, algunos van a requerir un paso de sonda orogástrica, ¿cierto? Niños que en algunas condiciones específicas, por ejemplo, como estas que ustedes ven ahí, muy bajo peso o con sangrado o con problemas, por ejemplo, donde la mamá tuvo un polidramio, o sea, muchísimo líquido amniótico. Entonces ahí le ponemos la sondita y miramos de paso si está permeable el esófago para ir al estómago. Miramos el cordón umbilical que esté completo, o sea que hay que analizarlo. Revisamos la placenta, las membranas completas, los cotiledones. Hay que mirar que estén completos los cotiledones de la placenta para ver que no se haya quedado dentro del útero restos placentarios, porque eso puede terminar en una infección, en una endometritis posparto, porque se han quedado los restos de membrana placentaria. Le vamos a hacer la profilaxis ocular y le vamos a poner vitamina K. Eso se hace a todos los recién nacidos en Colombia. Entonces, segunda tarea, cómo se hace la profilaxis ocular, con qué medicamento. Y ya les dije que la profilaxis para la parte de sangrado se hace con vitamina K, porque los niños pues no tienen suficiente vitamina K, no son capaces de procesarla, ¿cierto? Ok, se toma muestra del cordón umbilical para hacer el tipo de sangre, para hacer serología para detectar sífilis neonatal y el TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, para screening de hipotiroidismo congénito, ¿cierto? Y se evalúa la relación madre-hijo. Entonces vamos a mirar el riesgo y vamos a clasificar ese recién nacido. Ustedes igual todo esto lo van a ver cuando pasen a pediatría, lo van a ver pues ya más específicamente, ¿no? Entonces miramos ese test de APGAR, el APGAR de recién nacido. Listo, entonces miramos al minuto y a los 5 minutos principalmente. Si ya el niño está muy comprometido, entonces a los 10 minutos hacemos una tercera valoración y a los 20 minutos una cuarta valoración, pero las de rigor son por lo menos al minuto y a los 5 minutos. ¿Qué mide ese APGAR, chicos? Pulso, o sea, la frecuencia, el esfuerzo que hace para respirar, el tono muscular, la irritabilidad que presenta el niño, ¿cierto? Y el color. El color no es para mirar si es blanquito, negrito, rosadito, no, rosadito sí, porque básicamente quiere decir que está bien. Es para mirar que no esté cianótico básicamente o que el niño esté rosadito. Entonces a ese sí me refiero con color. Bueno. Porque hay niños que nacen con problemas pulmonares y cuando nacen su boca, la parte perioral y las manitos se ponen cianóticas. Entonces eso lo debemos reportar en el APGAR, ¿cierto? Lo ideal es que tengamos un APGAR de 7 a 10, lo que quiere decir que el niño está vigoroso en una condición satisfactoria. Bueno. Luego pasamos a hacer un examen ya por segmentos, cuando ya el niño tuvo su adaptación inicial y transcurridas entonces esas primeras 12 horas ya vamos a hacer un examen más específico. Lo hacemos céfalo-caudal, o sea, de la cabeza a los pies. En la cabeza hay que revisar los huesitos del cráneo, si hay acabalgamiento o no. Vamos a mirar las fontanelas. Vamos a mirar las orejitas, cómo está la boca, si está completa o si tiene defectos, el cuello. Vamos a mirar el tórax, que haya simetría y cómo está la expansión, el abdomen, ¿cierto? Una palpación muy suave. La parte pélvica, vamos a mirar que los genitales externos por lo menos estén bien.
las extremidades que estén completas, la columna que no vaya a tener una espina bífida o algún defecto de tubo neural, y miramos cómo está su postura y sus reflejos del recién nacido. Entonces, esa es como esa valoración ya segmentaria. Luego también vamos a mirar que este examen que nosotros hacemos hay que hacerlo en condiciones adecuadas de temperatura. O sea, no es que vamos a tener la sala a menos 10 grados y no queremos que el peladito esté cianótico, ¿cierto? Entonces hay que tener unas adecuadas condiciones de temperatura y adecuada iluminación porque nos toca que ver las características de la piel, etcétera. Entonces sí tenemos que poder ver adecuadamente, ¿cierto? Luego vamos a un examen también más detalladito. Entonces miramos postura y actividad. El recién nacido va teniendo una actividad que es muy variable. Cuando está dormidito, él no se mueve ni un dedo, ¿cierto? Pero cuando está en estado de alerta, sí. Recordemos que la posición es una posición de flexión, ¿cierto? Cuando está totalmente en reposo o el niño está muy tranquilo, despiertico y ya comió, es posible que él fácilmente permita que usted extienda por ejemplo, pueda hacer este movimiento suave, ¿cierto? Pero cuando el niño está en otra posición, él es así, y usted intente estirarle el brazo o tan siquiera intente abrirle la mano a un recién nacido. ¿Alguno en la vida lo ha hecho de pronto? Intentar abrirle la mano a un recién nacido, Es miren lo bastante difícil que difícil. es. Eso es que ni porque uno le coja un dedo, ellos tienen una actitud impresionante, entonces eso, eso es signo de que neurológicamente está bien, ¿no? Eso debe ser lo correcto, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta esto. Mire que en ocasiones puede adoptar una postura de un reflejo que se llama tónico nucal. La cabeza se va hacia un ladito con las extremidades del mismo lado extendidos de un lado y las del otro lado en un poco de flexión. Pero esto, digamos, es una actitud transitoria pasajera. Pasamos también a mirar la antropometría, el peso, la talla. Recordemos que eso todo va en unas escalas que debemos tener presentes, ¿cierto? Ya están estandarizadas de acuerdo a la edad en la que nace el niño. Hay unas también instrumentos para poderlo tallar, ¿cierto? Es un tallímetro pesa bebé y es una pesa bebé, ¿cierto? No va a ser la misma de los adultos. Aquí tenemos un ejemplo de una pesa bebé. Los tallímetros pueden ser así o incluso vienen en madera y uno lo que hace es poner el niño, extiende los pies. Esta fotico que hay ahí es muy linda, pero no es como uno los mide. ¿Ok? Porque él va desde aquí, desde la cabeza, estira uno el Hasta la piecito y punta va del dedo. hasta la punta del talón, porque el talón tiene que quedar, por decir algo así, en esta posición, como desde aquí hasta este pie estirado y el pie en esta posición. Entonces va a ir hasta aquí. ¿Listo? Entonces todo este es lo que uno va a medir y como está sobre el tallímetro, este tallímetro, pues queda fácil decir cuánto mide el bebé. Hay que tener una cinta métrica, sí, porque tenemos que medir la circunferencia de la cabeza. Esta sí es Perímetro cefálico. importante, correcto, es una de las más importantes que hay. Entonces, un niño nace con un perímetro aproximado de 33 centímetros. Miremos que en el primer trimestre puede ganar 2 centímetros por mes aproximadamente. En el segundo trimestre puede ganar 1 centímetro por mes. Del segundo trimestre puede ganar medio centímetro por mes. Del primero al segundo año 3 centímetros y del segundo al quinto año 2 centímetros. Mire que esto es fácil de aprender porque viene así como en orden, ¿cierto? Entonces, ustedes incluso pueden tomarle una foto a esta presentación para que se la aprendan porque es de utilidad. A veces uno no tiene las tablas a mano, pero se acuerda de esta diapositiva y rápidamente puedes saber si tu niño está en un perímetro cefálico adecuado o no. De todos modos vamos a tener las tablas de crecimiento, ¿cierto? Entonces ustedes allí ubican, por decir algo, ustedes cogen cómo se llena esto. Entonces, ustedes cogen por decir algo, aquí están los meses abajo. Supongamos que un niño tiene 6 meses. Mire que es esta línea, ¿cierto?
Entonces usted lo lleva al control de los 6 meses y resulta que el niño tiene un perímetro cefálico de 44 centímetros aquí. ¿Sí o no? Entonces aquí está. Entonces usted dice, ah, este niño, y usted aquí le coloca la bolita. No tan grande porque ahí ubique varios espacios, pero es para que ustedes la vean. Entonces miren que da entre 0 y +1 desviación estándar. ¿Sí ven que está en este rango? Daba por aquí, ¿sí o no? Entonces está normal, ¿ok? Normal. Pero ¿qué tal que yo tuviera un niño a los 6 meses y que el perímetro cefálico, mire, fuera 40, estaría por aquí. Esto es un signo de alarma porque está por debajo del percentil 2, o sea, de las desviaciones estándar 2, ¿ok? Entonces estos niños tienen que tener urgente una valoración. Entonces, toda la antropometría de los niños, y esto también nos sirve para lactantes y hasta los 5 años, debemos reposarlas en las escalas y mirar qué tan bien están o qué tanto problema tienen y de acuerdo a eso, pues, tomar la conducta respectiva, ¿cierto? Entonces, son importantísimas de llenar. Vamos al peso. El peso promedio puede ir aproximadamente 3.000, 3.500 gramos. Es el peso aproximado. En el primer trimestre van a ganar entre 25 y 30 gramos aproximadamente. En el segundo trimestre 20 gramos. En el tercer trimestre de 15 gramos aproximadamente. En el cuarto trimestre 10 gramos. Al año ya van a pesar, miren todo lo que ha ganado el niño aproximadamente, ¿cierto? Hasta 10 kilitos aproximadamente. A los 2 años van a estar alrededor de los 12 kilos, entre 12 y 13 kilos. Y ahí en adelante la ganancia es de 2 kilos aproximadamente por año, ¿cierto? El peso Pero también también, es dependiendo la talla, ¿cierto, profe? Perdón. correcto, sí, sí, ya lo voy a mencionar aquí. Entonces, eso que ustedes tienen ahí es como un estándar, digámoslo así, pero ustedes tienen que tener en cuenta varios factores. Uno, que el peso se mide con respecto a la edad y se mide con respecto a la talla. ¿Por qué? Porque hay familias donde usted mira al peladito y es chiquito y pesa poquito, pero usted mira a la mamá y es chiquita y pesa poquito, y mira al papá y es chiquito y pesa poquito, y mira al abuelo y es chiquito y pesa poquito, ¿cierto? O sea que, pues, ¿de dónde va a salir un niño grandote, cierto? Entonces, por eso es importantísimo hacerlo con respecto a la edad y con respecto a la talla, ¿cierto? El peso para la talla. De hecho, las tablas de crecimiento y desarrollo vienen para niños y aparte para niñas, aparte peso para la edad, talla para la edad, pero también peso para la talla, ¿cierto? Este que está aquí de la WHO viene, mírelo, en percentiles. Los otros que le mostré vienen en desviaciones estándar, ¿cierto? Entonces aquí se genera igual. Por decir algo, si usted tiene que el niño tiene, por ejemplo, pongamos aquí el mismo ejemplo de 6 mesecitos, ¿cierto? Y que el niño pesa aproximadamente unos 5 kilos. Entonces lo subimos hasta donde diga 5. Aquí, mira. Entonces usted coloca que tiene un peso para la edad entre el percentil 50 y el 85, ¿cierto? Que es adecuado. Ahora lo manejamos más que todo es en desviaciones estándar. Mire la talla, entonces los niños nacen con 50, 52 centímetros aproximadamente. Igual depende también de la contextura de familia, ya saben. Más o menos el primer mes van a ganar 4 centímetros por mes, el segundo mes 3 centímetros, del mes 3 al 7 2 centímetros por mes, del 8 al 12 aproximadamente 1 centímetro por mes, de tal manera que al año están entre 72 y 75 centímetros, al segundo año entre 82 y 85 centímetros. Entonces ellos van ganando en peso, pero van ganando en talla. De hecho, la talla es muy importante porque hay algunas mamás que llegan, por ejemplo, a consulta. No sé si alguno aquí tiene hijos. ¿Hay alguno aquí que tenga hijitos? Yo. ¿Yo es quién?
Es que Yo, no sé. profe, aquí lo estoy cargando en el instante. ¿Quiénes dijeron Mire, yo? A se ver. los presento. Conozcan a la cría. Jonathan, Dios mío, yo no sabía que eras papá. A ver, muestra. ¿A dónde está? ¡Ah! Ya Ay, prendí la mira, qué cámara. belleza. ¿Cuánto tiene? 35 ¿Cuánto? días. Ay, no puedo creer, estás recién desempacado como papá. Estas clases te van a caer muy bien, Jonathan. Te Le estoy sacando la leche. felicito, muy bien. ¿Y quién más dijo que tenía niño? ¿Quién más? Yo, profe, Rosy. Rosy, caramba, a ver, muéstranos tu bebé, ¿está por ahí? ¿Cuánto Sí, tiene aquí tu bebé, está. Rosy? ¿Cuánto tiene? A ver, Ah, yo veo. Sí, hagamos esto. Sí, que estoy recién desempacado como papá. A ver, ay, mira, esa hermosura, está profundo, pero este está más grandecito. ¿Cuánto tiene, Rosy? Tiene 10 mesecitos. Ah, bueno, ¿y estás lactando todavía, Rosy? Sí, profe. Ah, muy bien, ajá. Es un poco gordito. Ah, no, pero que no lo vayas a despertar porque después no te deja hacer la clase, listo, dejémoslo dormir. Por ahí vi quién más levantó la manito, quién más tiene hijos, a ver. Por ahí alguien levantó la manito. ¿Quién? Creo que fue Steven. No, no, profe, Steven, no. tú levantaste la manito, no nos habías contado, ¿no, Steven? No, yo no tengo hijos. Ah, bueno, ¿alguien más? ¿No más? Bueno, los felicito por esos bebés tan hermosos. Bueno, entonces, ustedes van a ver que hay algunos, ¿por qué fue que pregunté los bebés? ¿Qué era que estaba diciendo? Me olvidó. Las mamás algunas veces llegaban a Eso consulta. talla. Ah, la talla, correcto. Entonces hay que mirar la talla de los padres, de los abuelos, etcétera, para mirar si está pues acorde, ¿no? Entonces, las escalas, fíjense, por ejemplo, que esta viene en talla para la edad, así como la que venía de peso para la edad, pero hay algunos que vienen de peso para la talla. No la tengo aquí, pero sí vienen, ¿ok? Y es importantísimo revisarla. Por ejemplo, mi hijo es grandote, yo también tengo 2 hijos, por ahí los han escuchado ustedes haciendo bulla en las clases. Hay uno que va a cumplir 8, tiene 7 y el otro cumplió 11, pero mi hijo es altísimo. Entonces, él se sale de la línea. Si lo van a colocar de la talla para la edad, pero si le pones talla para el peso, está en percentil 50. Entonces, por eso es importantísimo que hagamos talla para el peso, ¿ok? Pero siempre ha sido así desde chiquito, ¿no? La talla para el peso le dan percentil 50, pero es más alto. Los compañeritos, todos del colegio le dan como por aquí. Es, es bien grandote. Entonces, esa tablita existe. El color de recién nacido, ya lo vimos que es importante, ¿cierto? Porque es un indicador de la función cardiorrespiratoria. Entonces nos damos cuenta. ¿Y qué es lo importante del color? ¿Qué fue lo que les dije que era importante? Mirar si estaba De color Histérico. rosado. Para saber si no rosadito, estaba rosadito, ictérico o correcto. cianótico. Ver que no esté ictérico, sobre todo apenas nace, y ver que no esté morado aquí, cianótico y en las Central. manitos, ¿cierto? En las manitos. De hecho, les voy a contar una anécdota que me pasó con respecto a la cianosis. Voy a parar aquí la grabación. Mi hijo tenía 1 añito y fuimos a una fiestica que nos invitaron hace mucho tiempo, el mayor, y resulta que salimos, íbamos caminando, salimos del carro, íbamos caminando, normal, era como en una finquita. Y resulta que cuando la gente venía, o sea, yo iba hacia la fiesta y había gente que venía y se quedaba mirando como el niño. Yo dije, ve, está mirando el niño, ¿no? Y me dice una señora, ay, ese niño está morado. Y yo, ¿cómo así que morado? Y lo volteo a mirar y claro, estaba cianótico mi hijo, todo esto. Y era que, y yo pensaba, yo decía, está cianótico, pero ¿por qué? O sea, no había ninguna razón porque él no había agarrado nada del piso. Yo estaba súper pendiente y resulta que antes de salir de la casa, un primito le había puesto una carita feliz de esos stickers. Se lo había puesto aquí en el bracito. Yo no me di cuenta de la carita feliz y en algún momento el niño agarró y se lo metió a la boca. Y con eso empezó a ponerse. Entonces me tocó que hacerle una maniobra que luego la van a aprender ustedes
hasta que expulsó y ya recuperó nuevamente el color, pero efectivamente estaba morado. Fue mucho el susto, pero bueno, es una cosa, y Gracias eso a Dios se fue, dio cuenta a tiempo. claro, eso fue sí, porque íbamos caminando normal, y la gente empezó lo primero lo miraba, yo dije, "Ve, seguramente está muy bonito el niño", pero era porque estaba morado, se estaba poniendo morado. Qué susto, claro. Entonces eso es importante, ¿no? Y eso en los niños es inmediato, o sea, que se ponen inmediatos, se ponen cianóticos. Y los recién nacidos también se ponen, con ellos hay que estar muy pendientes del color todo el tiempo, porque cualquier cosita, incluso la posición del cuello, cuando se fleja mucho, tapa la vía respiratoria y los puede hacer poner un poco cianóticos, ¿cierto? Entonces es importantísimo estar pendientes del color, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, el color de las membranas también es muy importante, ¿cierto? El color de las membranas mucosas, por ejemplo, de la boquita, ¿cierto? Es importante mirarlo, o las conjuntivas también es importante porque ahí se puede apreciar. Cuando los niños son morenitos, tienen la piel oscura, el color de la membrana sí que es importante, ¿cierto? Porque en la piel va a ser más difícil, aunque uno lo puede detectar. De hecho, lo debe aprender a detectar, pero si ustedes miran los ojitos es más fácil, la boca y las membranas mucosas es más fácil de detectar. Cosas que pueden verse en los niños. El unto sebáceo, que es como cuando los niños nacen, no sé si Jonathan le pasó, o lo pudo ver. De pronto tal vez no, porque a veces los médicos No, limpian un salió poco. Eso te limpio. iba a Yo decir, a estuve en el parto y veces salió limpio. hay niños O que sea, nacen así, o hay niños que desafortunadamente el médico o la enfermera les quita eso, pero eso no se debe quitar si el niño lo trae. Si no lo trae, pues ahí sin nada, ¿cierto? Ya llegó sin eso. Pero eso es como una capita de grasita que va pegada en el cuerpo, ¿cierto? Es producido por las glándulas sebáceas para proteger la temperatura corporal, ¿cierto? Si el niño nace, por ejemplo, ya a una edad gestacional más grande, de las 41 semanas, ya no van a nacer con el unto sebáceo, ¿cierto? O va a traerlo muy poquito. ¿Qué nos ibas a decir, Jonathan? Que tu bebé... no, profe, él, no, él nació sin el unto sebáceo. Yo estuve en el Es parto y no tenía nada. correcto. Hay niños que nacen sin eso porque están regulando bien, pero hay niños que fisiológicamente, digamos, su pielcita todavía no está preparada, entonces nacen con esa capita. Uno lo seca, más no coge a sacarles brillo, ¿no? Porque primero lo va a lastimar y segundo, pues es un regulador de temperatura. Profe, pero eso Nacen también tiene con, que ver mucho con la alimentación, porque yo he visto bebés que nacen como con punticos blanquitos en la nariz y todo eso. eso también es normal, ya lo vamos a ver ahora y eso tiene un nombre, ya te lo voy a decir. No, pero no es la alimentación, esto es normal. El lanugo, que es como un pelito fino que cubre todo el cuerpo, incluso hay niños que nacen peluditos, peluditos, sobre todo aquí en esta parte, por ejemplo, y aquí en los hombros, peluditos, peluditos, o aquí como si tuvieran barbita, pero es un pelito muy fino, a eso se le llama lanugo, ¿cierto? Eh, entre más prematuro esté el niño, va a tener más lanugo, entre más avanzado esté la edad, va a tener menos lanugo, o sea, van a ser sin pelito en la medida en que la edad avanza. La mancha mongólica que ya se las mostré es una mancha de color azuloso, grandecita, que se ubica en el dorso, en la parte superior como de los glúteos. No tiene ningún significado patológico, ninguno, es solamente una pigmentación y ya. Pueden nacer con hemangiomas planos, sobre todo hay algunos que los tienen en los párpados o en la frentecita o en la parte de atrás en la zona occipital. También es normal, en algunos va desapareciendo poco a poco, en otros en la medida en que el niño crece, pues el hemangioma se va a hacer más chiquitico porque el niño va a crecer, ¿cierto? Entonces al final pues casi que se va a volver imperceptible. También algo que llamamos eritema tóxico, que es como una erupción maculopapular eritematosa, o sea, como rojita, que a veces puede tener algunas vesiculitas en el centro. Eso contiene eosinófilos y material un poquito inflamatorio
Se puede ubicar en el tronco, en las extremidades y es usual que esté los 3 primeros días, ¿cierto? Ya de ahí en adelante desaparece. Tampoco es patológico, no hay que correr a echarle cremas ni nada, es normal. Entonces, estos son cositas que tienen los bebés. La temperatura corporal en los niños se debe vigilar. La hipertermia ya saben que es súper importante detectar. Se le toma la temperatura en la axila 3 minutos. Normalmente va a estar entre 36,5 y 37, ¿cierto? El termómetro que se usa pues no se debe meter en el recto ni en la boca, obviamente. Debe ser axilar, ¿listo? Dentro de las cositas que tenemos que detectar en los niños es ese tinte ictérico que en algunos recién nacidos se presenta. Si de pronto lo presentan al tercer día y está solamente la primera semanita, puede ser normal, pero si se presentan las primeras 24 horas, sí tenemos que consultar, obviamente, porque eso ya no es normal, puede ser por incompatibilidad sanguínea y tenemos que medir los niveles de bilirrubina porque estos niños pueden requerir manejo con fototerapia, o sea, se pone el niño en una incubadora y se pone en una incubadora con una lámpara de luz, ¿cierto? Se le tapan los ojitos y ese niño va a permanecer allí y esto va a obrar como tratamiento. Entonces, este niño con fototerapia por lo general está hospitalizado, ¿cierto? Entonces, ojo vivo con la ictericia que se presenta a las 24 horas del nacimiento, ¿ok? ¿Ustedes ven si llegó alguien a sala de espera de pronto? No, ¿cierto? No. Ok. La frecuencia respiratoria también debemos tenerla presente. Los bebés tienen una frecuencia respiratoria alta, hasta 60 respiraciones por minuto, o sea que no nos vamos a asustar. La frecuencia respiratoria va mermando en la medida en que uno va aumentando en edad. ¿Listo? Los recién nacidos son respiradores, digamos, periódicos. Ellos hacen episodios de respiración regular y de respiración irregular, sobre todo aquellos que son prematuritos. Esas pausas no deben ser mayores en general de 5 segundos, o sea, hacen como una especie de pausa de temperatura, sobre todo a veces cuando lloran, eso se llama espasmo del sollozo, que lloran y lloran y lloran, y de repente se quedan como sin respirar y los papás se mueren, ¿cierto? De los nervios, pero vuelven y arrancan normalmente. Eso es por inmadurez del sistema respiratorio, ¿cierto? Denme un segundo. Un momento. También es importantísimo que en los recién nacidos vigilemos que no exista quejido, ¿cierto? El quejido no debe existir ni el aleteo nasal ni los tirajes intercostales porque son signos de dificultad respiratoria. Entonces, tenemos que evaluar el niño preferiblemente que no esté en llanto, ¿cierto? Sino que esté en reposo o durmiendo y verificar. ¿Cómo es un quejido? Pues como la palabra lo indica, o sea, es un quejido. El niño se queja cuando va a respirar y se mueven la parte torácica, supraclavicular o intercostal y hacen movimiento de las aletas nasales y eso es lo que se llama aleteo nasal. También hay que identificarlo tempranamente porque pues hay que mirar a ver qué es lo que está sucediendo. Miren este niño recién nacido con esta ¿esos son el piel. signo del ítem y Hoover? Eso, y esto aquí es el unto sebáceo también, ¿no? Miren, el unto. Si ven que esta capa que está aquí blanca, blanquecina, entonces hay que tenerlo presente, eso no se retira, se deja ahí, ¿ok? Miren la posición del recién nacido, miren que tiene flexión, se ve de buen tono, mírenlo. Miren la posición de los piecitos, el cordón umbilical allí, ¿cierto? De paso, cuando lo vamos a ver más adelante, pero hay que inspeccionar también anos, genitales, etcétera, ¿no? La frecuencia cardíaca en los niños también es una frecuencia alta que puede ir incluso hasta 160 latidos por minuto, generalmente, a veces unas frecuencias más altas de 160,
pero hay que estar pues atentos a ello. Por lo general oscilan entre 140 y 160 la mayoría de los recién nacidos, y va mermando en la medida en que el niño va aumentando en edad gestacional, ¿cierto? Debemos contarlas seguidas, los latidos seguidos, por lo menos de 15 a 30 segundos. Si lo hacemos en 15 segundos, debemos multiplicarlo por 4. Si lo hacemos en 30 segundos, preferiblemente lo multiplicamos por 2 y ahí vamos a tener la frecuencia en un minuto. La presión arterial en los niños se va a tomar si consideramos que hay alguna patología. De hecho, pues a todos los niños no se les toma la presión arterial cuando nacen. Sí, cuando están hospitalizados, por ejemplo, en cuidado intensivo neonatal o algo, si hay unos aparatos especiales. ¿Cómo se llaman? Los brazaletes del tensiómetro son los brazaletes muy chiquiticos, angostos, acorde como al tamaño del bracito del bebé para poder que haga una toma adecuada de la presión arterial. En la cabeza vamos a entrar a mirar ya específicamente la forma y el tamaño. La cabeza, ustedes van a ver que los niños son cabezones, la cabeza es grande con respecto al cuerpo, ¿cierto? Se van a ver como un poco deformes, le va a parecer a uno, pero es lo normal, ¿cierto? Muchas cabecitas pueden tener cabalgamiento de suturas, o sea, una sutura se une a la otra porque el niño tiene que hacer un paso a través del canal del parto, entonces para poder que quepa los huesitos se movilizan, ¿cierto? Tenemos que revisar la fontanela anterior y posterior. La fontanela anterior es la más grande, ya varía entre 1 y 4 centímetros de diámetro. Es blanda, ella pulsa, o sea, si usted la va a mirar, ella genera un movimiento aquí en esta área y usted ve que se mueve. Las abuelitas le dicen a esto la molleja, ¿cierto? Como la molleja de los pollos, pero no es una molleja, es una fontanela. Hace parte del cabalgamiento, ¿cierto? Aquí están los huesos y es como esta membranita que hay. Algo que hay que aclarar obviamente es que los niños no respiran por ahí, ¿cierto? Porque nosotros como seres humanos tenemos nuestro propio sistema respiratorio. Muchas abuelitas y muchas mamás piensan que los niños respiran por ahí no se respira, ¿cierto? Pero sí es importante mirar cómo está esa fontanela, o sea, que no esté completamente abombada, porque puede ser signo de una enfermedad, entonces hay que revisarlo, ¿cierto? Sobre todo la fontanela anterior, porque la posterior, esa sí es muy pequeñita y no nos va a servir como para mirar, por ejemplo, el abombamiento. Bueno, la posterior normalmente mide menos de 1 centímetro, y si esta ya la notamos grande, pues es porque ya hay un problema en la osificación de los huesitos del cráneo. Entonces ya entramos a mirar qué posible patología puede tener ese recién nacido. Las suturitas, miren, tenemos que mirar que estén afrontadas. Una sutura afrontada es esto, es que esté una pegadita de la otra, ¿cierto? Acabalgamiento es que esté así. Entonces, cuando el niño nace, pueden estar afrontadas o pueden estar cabalgadas una encima de la otra. Es normal en la medida en que el niño crece, el cráneo se va expandiendo y las suturas van volviendo a la normalidad. O sea que no hay que asustarse por eso, ¿cierto? Puede haber una bolsa serosanguinolenta, de pronto sobre todo por los niños que han nacido en parto, ¿cierto? Por edemita del cuero cabelludo, eso también baja. Es diferente esta bolsa a un cefalohematoma, que ya es un sangrado específico, de pronto por algún trauma o algo que debemos pues tener en cuenta y hacer la evolución. Aquí tenemos la vista de las suturas. Aquí tenemos la fontanela anterior, mirémosla, la fontanela anterior, y en este lado por acá la fontanela posterior, ¿cierto? Que ahí pues no la alcanzamos a ver, es muy chiquitica. Las suturas, ustedes describen suturas sin acabalgamiento o suturas acabalgadas, fontanela anterior presente,
sin abombamiento, ¿cierto? Entonces hay que describirlas. Fontanela posterior pequeña y la pueden describir de menos de 1 centímetro, etcétera. En la carita vamos a mirar ojos, vamos a mirar pupilas. Los ojitos con frecuencia permanecen cerrados, los párpados se ven hinchados, es normal. El iris es como de color grisáceo. Pueden haber hemorragias subconjuntivales, sobre todo por el parto. ¿Cómo fue el parto, cierto? También tenemos que mirar las escleras, que no estén ictéricas. Las pupilas sí se van a evaluar. De hecho, en los niños hacemos algo que más adelante les voy a mostrar, que es el reflejo rojo. Pero las pupilas deben responder normal a la luz, ¿cierto? O sea, debe haber reflejo directo y consensual. Y el reflejo rojo debe estar presente. Por ahí debo tener una foto más adelante del reflejo rojo. Ah, aquí está, miremos. O sea, si usted le coloca el oftalmoscopio al niño, más o menos a unos 30, 20 centímetros, así se debe ver el fondo. Eso quiere decir que la retina está vascularizada y que no hay nada que esté impidiendo que usted vea la retina. No se debe ver esto, o sea, esto es lo anormal. Este es un reflejo rojo ausente del lado izquierdo. Todos los niños en Colombia que nacen hay que hacerles esta valoración porque vamos a detectar catarata congénita o incluso retinoblastoma. Y son niños que deben ir al oftalmólogo pediatra de manera prioritaria. Entonces, ¿qué hacemos? Mirarles el reflejo directo, el reflejo consensual, se mira el iris, se mira que las pupilas estén simétricas, ¿cierto? O sea, yo no puedo tener una pupila pequeña y la otra grande, porque esto es un signo neurológico de inestabilidad. Hay que mirar a ver qué sucede y son niños que deben estudiarse. Entonces, les miramos el reflejo directo, el consensual, miramos las escleras que no estén ictéricas, miramos las pupilas, miramos el reflejo rojo, ¿cierto? Y que ellos hagan movimientos también de seguimiento, es importante. Con respecto a la parte nasal, el recién nacido es respirador nasal. Si hay de pronto aquí cerramiento de las coanas o algo, pues puede haber cierta dificultad respiratoria. Eso pues se comprueba si pasamos una sondita nasogástrica pequeña, pero no a todos se hace, solamente si hay necesidad. Lo que mencionaba la compañerita ahora, el milium sebáceo que está aquí en el bordecito de la nariz, ¿cierto? Son glándulas sebáceas obstruiditas que se ven como blanquitas ahí, como unos punticos, que era lo que decía nuestra compañerita. Eso es completamente normal, no se toca ni se estripa. Ustedes hacen de cuenta, y hay que decir a los papás que hagan de cuenta que eso no está ahí, porque el adulto le pica la mano por ir a cogerle eso al bebé. En la boca los labios de los niños son rojitos, las encías tienen unos relieves en la parte donde están los dientes, pero no tienen dientes, ¿cierto? A veces pueden tener algunos quistecitos allí. El paladar debe estar presente y completo, ¿cierto? Hay que palparlo, mirar que no tenga un paladar hendido, ¿cierto? Pueden haber incluso algunas, en el paladar buscar algunas como unas papulitas pequeñas que nosotros llamamos perlas de Epstein, sobre toda la línea media. Son como papulitas pequeñas blanquitas, no son patológicas, así como el milium sebáceo, que tampoco es patológico. Sencillamente las describimos y ya son quistecitos epiteliales que podemos encontrar. En los oídos tenemos que mirar cómo está la implantación de los oídos con respecto al pabellón, ¿cierto? Perdón, cómo está la implantación con respecto a la carita. Recordemos que por lo menos 1/3 del pabellón debe ir en línea con el ángulo del ojito, ¿cierto? Los pabellones auriculares, por decir algo, aquí está el ojo del niño y este es el pabellón auricular. Entonces hay una parte del pabellón que debe sobresalir de esta línea, ¿cierto? Esa es una implantación adecuada de las orejas. Lo que debemos detectar es que, por decir algo, la oreja no esté completamente o incluso más baja, ¿no? Porque esto se debe describir como una implantación baja de las orejas
y habría que ir a buscar de pronto algunos síndromes especiales o algo. Deme un momentico, por favor. Ya, perdón. Entonces debemos ver que la implantación sea adecuada, ¿cierto? Algunas alteraciones se han asociado con problemas del tracto urinario, entonces debemos estar pendientes. Ver el tímpano y hacer una autoscopia a estos niños tan chiquitos, sí es complicado, ¿cierto? Sobre todo por la forma del pabellón auricular y porque el canal auditivo es muy estrecho, entonces no les hacemos pues digamos la observación de la otoscopia, excepto de que haya pues alguna indicación ya como especial. Bueno, el Profe, en cuello, ellos no se utiliza algo que llama abocados auditivos automáticos. potenciales evocados, pero en algunas Eso, situaciones especiales, no en todos los niños, ¿no? ¿eso no lo mandan por rutina? No, en algunos niños sí, cuando hay algunas situaciones especiales o algo. Ujú. El cuello es corto y simétrico, ¿cierto? Debe explorarse la movilidad, ver que si tiene de pronto un aumento del volumen, o sea, que no tengan bocio, que es como un crecimiento de la parte anterior del cuello, digámoslo así. Quistes especiales o hematomas, sobre todo porque hematomas en esta parte de aquí del cuello, ¿no? Donde está el externo, porque al momento de salir ustedes saben que uno agarra aquí y hace este movimiento, ¿cierto? O si utiliza espátulas o algo, pues tiene que hacer como un estiramiento así de cuello, entonces puede haberse desgarrado aquí por esa misma razón. Hay que mirar que los movimientos sean simétricos para ver que no haya existido un desgarro de esta parte nerviosa de aquí a los niños, todo el plexo braquial, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ocasionalmente sí puede haber cierta asimetría, de hecho un lado del cuerpo no es perfectamente igualito al siguiente lado, es diferente, entonces pues hay que mirar pues si es que es muy llamativo el cambio, ¿cierto? Normalmente uno puede ver que a veces los niños tienen la cabeza totalmente desviada hacia un lado de manera persistente porque tal vez durante la posición fetal estuvieron así, entonces si siguen con esa cabeza de lado, a eso se le llama asincletismo. Ok, hay que mirar a ver la causa, si es solamente algo funcional postural o si es que el niño pues tiene algún defecto en el cuello, ¿no? Entonces como un resumen de cráneo, cara, ojos, oídos, boca, nariz, pero pues este ya lo he ido hablando de él. El cuello, lo que les dije ahorita. Pueden también nacer niños, importantísimo aquí esta parte, con fracturas, ¿cierto? Sobre todo porque la fractura en el lado de la clavícula es como la más común en los niños. Los niños pues van a estar con irritabilidad, dolor, llanto persistente, va a haber una deformidad. Miren que el niño moviliza un lado y el otro no, entonces tenemos que mirar a ver qué pasó durante el nacimiento y mirar a ver si es algo que podamos corregir tempranamente. En el tórax tenemos que entrar a mirar los movimientos respiratorios, que sean simétricos, ¿cierto? Vamos a mirarla por 30 segunditos o por 60 segundos si podemos, ¿no? Ya dijimos que tenemos que mirar clavículas, miramos si hay nodulitos en las mamas, tanto en hombres como mujeres, hay algunos niños que tienen los pequeños nódulos en las mamas, eso pues está determinado por la edad gestacional que tenga y una adecuada nutrición, pero tienden a desaparecer. No hay que tocarlos ni empezar a hacer cosas ahí porque se van a inflamar. Los pulmones del recién nacido, la respiración de los niños es en gran parte abdominal, irregular, ¿cierto? Los pulmones sí se deben expandir en forma simétrica, debemos auscultarlos, ¿cierto? Ellos deben tener un adecuado murmullo vesicular.
los primeritos momentos de que nace pueden haber ciertos como ruiditos húmedos, unos poquitos estertores, pero van a desaparecer en la medida en que el niño llora, entonces van a desaparecerse, ¿cierto? Si nosotros tenemos un murmullo vesicular que no es simétrico, debemos sospechar que el niño tenga alguna patología e inmediatamente debemos hacerlo revisar por pediatría, ¿cierto? La frecuencia cardíaca, ya dijimos que iba alrededor de 160, 140, 160 latidos por minuto. Si hay un niño con una frecuencia cardíaca por debajo de 90, obviamente no debe salir del hospital, o por encima de 195, no debe salir del hospital. Debemos buscar soplos, ¿no? Los soplos debemos hacerle seguimiento. Si el soplo persiste más de un día de nacido o está asociado a cianosis o a otra sintomatología, tirajes, etcétera, pues debe estudiarse. Es un niño que no debe salir del hospital sin estudiarse. El abdomen es un abdomen que las primeras horas es excavado, pero luego ya se distiende porque se va llenando de aire, ¿cierto? Entonces debemos estar atentos a la forma. Si es un abdomen que ya el niño, digamos, ya lloró, ya respiró, ya tiene un día de nacido y es muy, muy deprimido, ya tengo que empezar a buscar algunas anomalías, como por ejemplo una hernia diafragmática, si se acompaña de dificultad respiratoria. Eso es importantísimo. Quiere decir que los órganos abdominales se han subido a la cavidad torácica porque hay un defecto, ¿no? Acuérdense que la hernia es un defecto en una parte constitucional y las vísceras se pueden ir por allí y causar dificultad respiratoria. En los niños pequeños, pues uno palpa fácilmente los órganos porque pues ellos, digamos que tienen sus órganos grandes en relación al cuerpito, ¿no? Entonces se ven niños que ya el abdomen se ve grandecito cuando ya van creciendo, ¿no? También se debe auscultar, es un abdomen que debemos auscultar los ruidos intestinales, contarlos, de hecho en un minutico, ¿cierto? Niños de pronto que tengan llanto persistente y persistente y usted no escuche ruidos abdominales, puede ser que esté haciendo un hilio paralítico o tener alguna patología abdominal, entonces debes estar atento a eso, si hace fiebre, si está taquicárdico, etcétera. Buscar también masas o megalias importantes, aunque de niño recién nacido es difícil, ¿no? Vamos a mirar el ombligo, el cordón umbilical debe tener 3 vasos, recordemos que son 2 arterias o una vena. Una vez que el niño nace, el cordón umbilical empieza a secarse horas después del parto y posteriormente, más o menos a la semanita, ya se va soltando, él se va soltando solito y en la medida en que se va soltando, pues ya se va poniendo como un poquito negrito, ¿cierto? Ustedes lo van a limpiar todos los días y no es que lo vayan a arrancar, es prácticamente que se va a caer solo, pero hay que limpiarlo sin miedo, eso no le duele al niño, eso es tejido muerto, ¿cierto? Entonces no pasa nada, hay gente que no lo limpia porque le da miedo que le vaya a hacer daño al bebé, no. El no limpiar es lo que sí le puede producir daño al bebé, ¿cierto? Bueno, muy bien. El ano y el recto debemos examinarlo, sobre todo parte externa, y verificar que el niño haya hecho deposición, sobre todo las primeras dos días de nacido. Si no ha hecho popó, pues sí nos toca que mirar como la permeabilidad con una sondita y mirar si sale untada de materia fecal o no, ¿cierto? Para mirar la permeabilidad del esfínter. Aquí tenemos algunos dibujitos de ombliguitos, se van poniendo así, son normales. También tenemos que evaluar que una vez que se caiga el ombliguito no esté alrededor, miren este rojo aquí alrededor o supurando, ¿cierto? Entonces son porque se ha infectado y pues debemos obviamente acudir rápidamente al médico si vemos estos niños así. O en el caso nuestro, si viene el paciente, pues empezar el tratamiento, ¿cierto? Hay que enseñarle a la mamá cómo se asea el ombligo, cómo se aplican antibióticos, ya sea en cualquier parte del cuerpo, si es oftálmico, pues enseñar cómo se hacen, dar cuidados generales para el recién nacido en casa y una vez que detectemos cualquier situación, si no lo vamos a hospitalizar, por lo menos a las 48 horas hay que hacerles un control. Este es un ejemplo de un onfalocele, o sea, hay salida a través de lo que hubiese sido el ¿cómo se llama? El ombligo.
Pues eso es bastante, yo la verdad solamente una vez en mi vida lo he visto, pero bueno, los libros lo describen. Seguramente que los cirujanos pediatras sí van a tener más casos de esos. Debemos mirar los genitales. En las niñas, los labios mayores van a cubrir completamente a los labios menores. Debe verse el himen, puede ser protruyente, puede haber cierta salida de líquido por ahí normal, ¿cierto? Esa secreción es blanquecina, como mucosa, a veces puede salir con sangrecito, es normal, ¿cierto? Toda esa parte hay que manejarla con mucha precaución. Los genitales de los niños también, el escroto debe tener ya arruguitas, ¿cierto? Pocas arruguitas. Deben verificarse que los testículos estén dentro del escroto. Acuérdense que no es lo mismo el escroto que los testículos. El escroto es como la bolsa y los testículos pues deben estar dentro del escroto. Entonces lo que uno hace es que esta es la bolsa testicular y aquí está la cavidad inguinal. Entonces uno baja, hace como un barrido de toda la cavidad inguinal para poder detener ahí en el caso de que el testículo se suba y a partir de ahí empezar a mirar hacia la bolsa escrotal y poder tocar el testículo, ¿cierto? Porque de pronto hay unos que se suben y usted no los va a sentir ahí, entonces toca aquí con el dedo hacer el barrido y lograr tocar. Ahí se palpa una pequeña bolita, muy pequeñita, pues obviamente porque el niño está chiquito, pero eso es como la manera correcta y se debe verificar en ambos escrotos, ¿cierto? El pene en los niños pues es un pene pequeñito, el prepucio muchas veces va a estar adherido al glande, el meato por donde orinan es pequeño, ¿cierto? Entonces, en esos niños, pues hay que entrar a hacer un aseo general y poco a poco ir descendiendo el prepucio para evitar que más adelante hayan infecciones, ¿no? Entonces, eso se hace pues como lentamente. Los niños se examinan, examinar los genitales de los niños no es malo, muchachos, hay que hacerlo, es obligación hacerlo. Obviamente que no lo vamos a hacer solo, vamos a hacerlo en compañía de los papás, pero sí hay que hacerlo. En algunos niños se puede detectar ambigüedad sexual. Si se detectan, pues son niños que deben ir a pediatría y endocrinopediatría para seguimiento de todo el tamizaje endocrinológico y acompañamiento durante el periodo de crecimiento. Este es un tema pues ya específico que no lo vamos a manejar ahora, pero sí se debe reportar. Las caderas es importantísimo examinarlas, lo hacemos mediante la maniobra de Barlow y Ortolani, son dos maniobras, ¿cierto? Ya se las voy a mostrar ahí, tengo una foto de ellas. Eso se hace para sospechar luxación congénita de cadera. Vamos a mirar si hay limitación a la abducción o a la aducción, ¿cierto? Entonces, primero hago una maniobra que es con el niño fijo en una tabla, coloco aquí, tengo las caderas, entonces uno es abducción, o sea, separo y con el otro uno. Entonces, esta es la maniobra de Barlow y la de volver a unir es la maniobra de Ortolani. Eso se tiene que hacer en todos los recién nacidos de manera estándar. Voy a mirar también las extremidades que sean simétricos, que no tengan polidactilia, que los bracitos y las piernas se muevan, que estén en posición flejada, ¿cierto? Entonces ya voy a empezar a describir pues lo que encuentre ahí, ¿ya? Miren, aquí podemos ver la maniobra de Barlow, que es poder sacar la cadera, o sea, voy al medio para sacar la cadera y en la ortolane me voy de afuera hacia adentro para meter la cadera, o sea, para aducirla, ¿cierto? Debe haber prácticamente menos de 3 milímetros. Podemos evidenciar alguna inestabilidad de la cadera. Lo usual es que esté posicionada, ¿cierto? Posicionada, que yo no tenga un gran desplazamiento, digámoslo así, anormal de alguno de los huesos de la pelvis. Y debo, sobre todo, el niño me hace cierta resistencia por la flexión que mantiene de su postura normal. El examen neurológico en los niños, yo no le digo, a ver, camine, yo evalúo marcha, no, ¿cierto? Es la actitud general, el tono muscular
Hola. Yo me había preocupado, pensé que se me había ido el internet porque como ando con datos. Un sonido especial y el bebé Profe, hace qué pena, no se le escuchó nada desde la algo diapositiva ya. anterior. Sí, ¿Aquí? ¿Aquí ya? En esa profecía ya te escuchamos. Ah, ok. sí, Entonces señora. la actitud del niño del examen neurológico, lo que les decía es que se hace prácticamente mirándolo y mirando los movimientos del niño, ¿cierto? O sea, que los movimientos sean simétricos, que el tono sea adecuado. Ya les dije que los niños son duros de movilizar, ¿cierto? Que tenga la posición adecuada, que tenga un llanto fuerte, vigoroso. Todos esos son signos de estabilidad desde el punto de vista neurológico. Y voy a evaluar los reflejos primarios. Entonces, estos reflejos primarios se ven en todos los recién nacidos. Arranco por el reflejo de Moro, ¿cierto? En el cual hay una respuesta a un estímulo que yo haga fuerte. O si hay una caída brusca de la cabeza, él va a tener este reflejo de Moro. ¿En qué consiste? Primero es que el recién nacido aduce los brazos. ¿Qué quiere decir aducir? Abducir, perdón. ¿Abducir qué es? Los estira, Exactamente. Entonces, la los estira. abducción es separar de la línea media y la aducción es llevar a la línea media. Entonces, separa de la línea media los brazos para luego llevarlos a la línea media, ¿cierto? Va acompañado de flexión del cuerpo y llora. Entonces, abro y entro el brazo. Voy a mirar el reflejo de prehensión, o sea, agarrar algo, ¿cierto? Agarrar, cerrar la mano duro, palmar y plantar, porque el reflejo es palmar y plantar. Entonces, el recién nacido va a flexionar los dedos, ya sea de las manitos o de los pies, va a empuñar la mano y ahí si no hay nadie que se la pueda abrir, ¿no? Entonces, eso es un reflejo primario. En la medida que él vaya creciendo, pues la manito la va abriendo y ya va a tener menos ese reflejo. El reflejo de búsqueda, que es cuando el recién nacido mueve la cabecita hacia el lado donde yo le haga el estímulo. Normalmente es un estímulo que le sirve para alimentarse, porque tú colocas allí, lo colocas frente al seno materno. Entonces con el pezón se estimula la carita del bebé y él tiene que voltear hacia ese lado. Ese es el reflejo de búsqueda. El reflejo de succión es un reflejo también que le permite subsistir porque le permite alimentarse, ¿cierto? Es un movimiento coordinado de la lengua, de la boca, cuando yo pongo un objeto. Ese objeto puede ser el seno, puede ser un teterito, puede ser incluso el dedo. Es un reflejo normal en los niños, les da mucha tranquilidad. Por eso es importantísimo que la mamá tenga un momento, digamos, especial en el momento de la alimentación y pueda abrazar el bebé, traerlo a su cuerpo, porque le permite a él tener seguridad, ¿cierto? De hecho, hay muchos niños que ya van creciendo, 2 meses, 3 meses, no sé si de pronto la compañerita, Ivonne, creo que era que tenías el bebé de meses. Rosy, profe. Ah, Rosy, ok. No sé si de pronto recuerdas, los niños cuando van creciendo 2, 3 mesecitos, ellos empiezan a hacer movimientos para llegar a la boca. Inicialmente es con la manito cerrada, pero ya va a llegar un momento en que abren la manito o este dedo o estos dos dedos y enchoclan, ¿cierto? Entonces ellos están llore y se golpean la cabeza hasta que así, atinan y ya el niño empieza la succión y se calma, él solito se calma, ¿cierto? Porque eso le proporciona el placer, tranquilidad, ¿cierto? Entonces es importantísimo ese proceso de ir a la línea media y ese proceso de realizar la succión. El reflejo de marcha automática, que es cuando sostenemos los niños desde el tronco y los inclinamos un poquito hacia adelante y ellos van a dar unos pasitos como si estuvieran caminando, ¿cierto? Eso es lo más de chistoso y lindo verlos hacer este reflejo de marcha. Aquí tenemos algunos de los que mencioné, el moro, miren. Miren. Aquí los tengo, ya voy a hablar de ese. Ajá. Entonces aquí tengo el moro, el búsqueda, estos todos son reflejos primarios, el reflejo de succión, el reflejo de prensión palmar, miren, el de Babinski, el reflejo de incurvación del tronco, la marcha primaria o marcha automática y el reflejo tónico del cuello. Aquí los tengo, miren. Entonces, el de Babinski es un reflejo primario, los niños lo tienen.
En el de Babinski yo lo que voy a hacer es que voy a tocar la planta del pie desde el talón al dedo gordo. O sea que si este es el piecito del niño, muchachos, si este es el piecito del niño, entonces supongamos que este sea el talón, yo lo que hago es este movimiento, rum, hasta arriba, ¿cierto? Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Hacer este movimiento, ¿cierto? Y después encoge. Entonces, el niño debe desplegar los dedos, es un reflejo normal. Todos estos son primarios, ¿ya? Y va desapareciendo generalmente alrededor de los 6 meses, aunque uno puede ver hasta los 2 años que el reflejo permanezca, pero normalmente en el lactantico menor ya empieza a desaparecer. Entonces tenemos otros reflejos, por ejemplo el del tono asimétrico, ¿cierto? Es en el cual el niño está en una posición supina y se hace un giro de la cabeza y él se pone en una posición de esgrima. ¿Cuál es una posición de esgrima? ¿Alguien ha visto esgrima de pronto? La lucha esa de que juegan. Sí, profe. ¿Nadie ha visto esgrima? Sí, en la universidad. Ah, bueno, que en esa posición que hacen los niños es una posición especial, entonces ellos lo que van a hacer es girarse hacia el lado donde le estemos haciendo la posición, ¿cierto? Y en el que vimos aquí atrás, que es el de incubación del tronco, ustedes le hacen un reflejo al niño, se sostiene con una mano y se hace desde aquí hacia uno de los lados y el niño curva hacia ese lado. Y si se lo hacemos hacia el otro lado, el niño curva el tronco hacia allá. Entonces puede ser que curve el tronco hacia un lado si lo hago del lado derecho, o voltea las nalguitas y la cabeza hacia el otro lado si lo hago del ladito izquierdo. Entonces, pero son reflejitos normales, ¿no? Normales. El de la marcha también es muy bueno hacerlo. Si tú quieres, Jonathan, más adelante lo puedes hacer Ya con lo tu hice, bebé pues y puedes mirar. accidentalmente lo logré hacer y me sorprendí, pero ya le sé nombre. Sí, ajá, este es un reflejo muy bonito. Él debe tener todos estos reflejos todavía porque está muy bebé, ¿no? Eso no, se Sí, de llaman hecho ya reflejos tiene también de primarios. meterse las manos a la boca. Él juega con las manos. Sí, hay que dejarlo, ellos hay que dejarlo porque está explorando su cuerpo, eso es un reflejo natural, ¿ok? Entonces hay que dejarlo. Bueno, eh, aquí tenemos la descripción de otros puntos, la descripción de otros también reflejos importantes, por ejemplo, el reflejo pupilar, cuando yo le hago una luz al ojo, le pongo una lucecita, debe haber constricción de la pupila, o sea, miosis, y debe ser bilateral, ahí tengo el reflejo directo y el consensual. Los niños van a parpadear en la medida en que usted les pone un reflejo de luz o el de extrusión, que ya lo mencionamos ahorita, ¿cierto? Otros reflejos, por ejemplo, ¿cómo evalúo ya la audición en un niño? Entonces, ¿qué es lo normal? Que el niño responda ante unos sonidos, ¿cierto? Especialmente si es la voz de la mamá, del papá, él debe voltear a mirar, aunque no vea muy bien, pero debe voltear a mirar hacia el lado donde está el sonido. O si usted hace, por ejemplo, una palmada, pues él debe hacer algún gesto o de sorpresa o algo de que escuchó. Los niños también responden súper bien al tacto, súper bien al tacto. Los niños, el tacto es una de las cosas más maravillosas que se puede utilizar para el estímulo, ¿cierto? Los masajes, cuando el niño está llorando, usted le hace un masaje tranquilamente con una crema, un masaje suave y el niño poco a poco va cediendo en llanto, ¿cierto? Entonces, es importantísimo este proceso. El olfato también está presente. Ellos aprenden a oler a su madre, al seno, a lo que huele la leche materna. Si la mamá está cerca, por ahí se desesperan, ¿cierto? Porque él sabe que es la mamá y que ahí está el alimento, ¿cierto? Entonces, es importantísimo. Aquí tenemos, por ejemplo, un meningocelia, así lo vemos en algunos. Esto pues son situaciones complicadas, ¿no? Anacefalia, ¿no? O algunos niños con anencefalia, no se ve así obviamente, pero ya no tendrían por dentro nada de su cerebro, ¿no? Está vacío, con líquido o algo, pues las expectativas de vida obviamente no están, ¿no? Hay unas situaciones asociadas a los recién nacidos, deben un segundito, por favor.
Aquí tenemos una de las cosas que debemos estar presentes y es el síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces aquí va la otra tarea. Vamos copiándolas, Jonathan, y al final las vamos a asignar, ¿listo? Síndrome Sí, de muerte señora, súbita síndrome. del lactante. Ajá, vamos a investigar sobre eso. Esta sería la otra tarea. ¿Listo? Entonces eso en todo lo que es la parte física y la parte de crecimiento del bebé. También tenemos que tener en cuenta, acordémonos que estamos en el ciclo vital individual de recién nacido y en el ciclo vital familiar estaría en una familia que está con recién nacido, que está expandiéndose, ¿cierto? Vamos a tener dificultades frecuentes, muchos de ustedes se van a ubicar en algunas de estas etapas, ¿cierto? Hay unas situaciones que se presentar y es la persistencia de la unión madre-bebé, que al principio es muy normal, pero que eso progrese, pues hay que ponerle tiempo porque el padre también tiene que lograr un espacio allí en esa relación. O intolerancia por parte del padre de ocupar un lugar secundario en esta triada los primeros meses, eso también puede presentarse como una crisis normativa, hay que tratarla. Excesiva participación de la familia extensa en el cuidado del bebé, con la consecuente dificultad de los padres para adaptarse. Eso no quiere decir que no escuchemos a las familias de orígenes. Sabemos que la familia de origen es la que está conformada por nuestros padres y hermanos y mi nuevo grupo familiar es el que estoy conformando ahora. Sí, de hecho ellos también antes no eran abuelos, ahora son abuelos o tíos o primos, o sea que también hay que involucrarlos en este proceso, por supuesto que sí, pero vamos a escuchar con respeto de parte y parte, ¿cierto? O sea, vamos a escucharlos, vamos a mirar en pareja qué cosas podemos acatar de la familia de origen y qué cosas conscientemente decidimos que de pronto no vamos a acatar porque no las queremos en nuestra nueva familia. También tenemos esa libertad, ¿ok? Entonces vamos a ser también pues un poco sutiles y respetuosos porque la mayoría de nuestros padres y abuelos cuando nos dan un consejo no lo hacen con mal ánimo, ¿cierto? Sino que son cosas que a ellos les han funcionado y pues a lo mejor a nosotros también nos funcione o a lo mejor ya no queramos continuar con X o Y, digamos, consejo por parte de nuestros abuelos, ¿cierto? El nacimiento de un niño va a producir un choque cultural porque nuestra crianza de pronto es diferente a la crianza de mi compañera o de mi compañero, ¿cierto? A lo mejor estas familias se crearon de una manera diferente, entonces vamos a empezar con ciertos choques ahí. Debemos mirar entonces esa intromisión de los padres en ese proceso, ¿cómo va a ser? Debemos bregar que sea algo positivo, tratar de tener una buena comunicación con la familia de origen, siempre pensando en que lo hacen con amor, ¿cierto? La lactancia no es un proceso fácil, es un proceso que genera una crisis porque para la madre este proceso de empezar a ser dadora de vida y de alimentación, pues es un proceso difícil, no es fácil. En un principio la lactancia es dolorosa, ¿cierto? Hay un cambio a nivel de los senos que incluso muchas madres lloran durante el proceso de lactancia porque se produce una ruptura de los pezones, ¿cierto? Una sensibilidad extrema de las mamas, entonces eso también tiene un manejo específico, puede hacer que torne a la mamá irritable, entonces este proceso es una crisis también frecuente. Hay que enseñar la técnica adecuada de lactancia para que esto no se vuelva pues en un problema que dé a mayores o para que no vaya a terminar en una infección, ¿cierto? El cansancio de la madre, porque en general los padres pues no vuelven a dormir igual antes del nacimiento del bebé o después del nacimiento del bebé, nunca vuelves a dormir igual. Puedes descansar, pero nunca vuelves a dormir igual. Algunas personas pueden tener síntomas, ¿no? Entonces, pues hay que estar atentos a ellos, sobre todo lo que llamamos depresión postparto, ¿cierto? Pueden presentarse muchas veces en la madre, pero puede también sentirlos muchas veces el padre, y pues vamos a tornarnos irritables, entonces puede haber de pronto cierto maltrato al bebé, hay que aprenderlo a identificar. Y importantísimo que nos ubiquemos en los roles, ¿cierto? En el rol de padre es importantísimo desde el principio del nacimiento del bebé. Si hay la oportunidad de que el padre esté ahí, pues es un beneficio grandísimo para todo el proceso de crianza. El nacimiento de un hijo
crea muchos cambios, muchachos, no solamente en el papá y la mamá, sino en toda la familia, en los abuelos, en los primos. Todo el mundo con el mayor amor va a querer irlos a visitar, va a querer aportar y bueno, o sea, hay que escuchar a la familia y hay que hacerla también parte de nuestro nacimiento del bebé, ¿cierto? Mucha comunicación entre los padres, sobre todo porque esas costumbres de los grupos familiares pues pueden ser muy diferentes. Incluso si esto no se aborda adecuadamente puede terminar en la ruptura de la nueva familia. Ojo vivo con eso, ¿cierto? Al principio el padre puede ser como un observador, pero en la medida en que el niño obviamente nace, va teniendo una mayor participación en la protección del núcleo familiar, logrando conformar ese nexo importante madre, hijo, mundo exterior, ¿cierto? El padre puede convertirse como en ese proceso, en ese ayudador de ese nacimiento del bebé. No solamente madre, hijo, sino también hijo, mundo exterior, ¿cierto? Entonces, el padre puede ser el encargado también de ayudar al bebé y también soportar a la pareja en todo este proceso y en toda esta crisis normativa que se vive por el nacimiento del bebé. Normal los reproches. Cuando nace un bebé empiezan los reproches porque es que yo pensé que tú ibas a hacer, yo pensé que tú esto, yo pensé que tú esto, pero precisamente ahí es donde empieza lo bueno. Empieza el ajuste familiar, ¿cierto? Tanto vamos a saber que es normal que la pareja nos reproche porque nadie es perfecto, uno no nace siendo papá, uno se hace, ¿cierto? Con el hijo en la medida y con los hijos en la medida en que van llegando. Entonces, eso por más que tú lo leas, es un proceso que se aprende haciendo. Entonces, lo que hay que hacer es aprender a reconocer las faltas, aprender a reconocer qué cosas no estamos haciendo bien, en qué cosas podemos mejorar y obviamente la comunicación que debe ser pues muy activa con la pareja. Los reproches y las recriminaciones que hayan pues deben ser en un tono respetuoso porque ni la mamá es perfecta ni el papá es perfecto. Entonces, en la medida en que se establezca una buena comunicación, pues se va a llegar a un feliz término en este proceso. Y bueno, esto era lo que se traía con respecto a la clase. Voy a dejar algunas tareas específicas, además de lo que ya les dejé. Vamos a leer, por favor, todo sobre lactancia materna. Esta es la otra tarea, apuntémosla, Jonathan. Lactancia materna. Entonces vamos a distribuirnos las tareas de la siguiente manera. Para el Listo. sábado, Profe, ya quedó. para este sábado, correcto, para este sábado, el grupo D va a presentar lactancia materna, o sea, toda la parte de lactancia. Van a hacer algunas diapositivas, ustedes son como 10, 11, se reparten el tema. Para que hablemos sobre la lactancia, van a tener un tiempo el sábado para exponer. Entonces van a hablar sobre la parte fisiológica del desarrollo de la leche, cómo es, cuáles son las fases del amamantamiento, cómo está conformada la leche materna, cuál es la diferencia entre la leche inicial, la leche intermedia, la leche madura, qué beneficios trae lactar el niño, o sea, todo muy completo de la lactancia, ¿listo? Y para el lunes, el grupo E va a exponer vacunación, ¿ok? Vacunación desde todo el proceso de vacunación, desde que el niño nace hasta las últimas vacunas, características, no es decir el esquema de vacunación es este, como me pasó un día, no, pues, ¿cierto? No. O sea, cuáles son las características de las vacunas, cómo se clasifican las vacunas, sobre todo ahora que está tan de moda la vacunación del COVID, ¿cierto? Cuáles son las vacunas, a qué edad se colocan, cuáles son las vacunas que tienen fracciones de virus, fracciones muertas, o cuáles son las que son por virus vivos, qué tanto se debe dejar entre una vacuna y otra, cuáles son las vacunas del recién nacido, cuáles son las vacunas del lactante, cuáles son las vacunas del preescolar, del escolar, en general del adolescente, todas, y van a hablarnos un poquito también de la vacuna actual de COVID, ¿cierto? Entonces, por eso les doy un poco más de tiempo,
porque es una presentación un poco más compleja, ¿listo? Y las otras tareitas chiquitas, recordémoslas, Jonathan, ¿cuáles son? Listo, profe. Leer sobre el test de Ballard, cómo se Ballard, hace la ajá. profilaxis ocular, Ajá, el síndrome de muerte súbita del lactante y ajá. la materna. Esos ¿Puedes 4 ir en puntos. el grupo, Jonathan, por favor? Ah, la Listo, ya las lactancia ya la coloqué. distribuí, ¿no? La lactancia es entre todos los del grupo D y vacunación en los del E. Y las otras Listo. se pueden repartir, son tareitas muy sencillas, de hecho no necesitan hacer presentación, lo pueden leer y alguien libremente nos dice la escala de Ballard es así, la profilaxis oftálmica, yo voy a preguntar al azar, mejor dicho. Esas primeritas yo digo, a ver Isabela Moreno, cuéntame tal cosa, a ver Daniela, a ver tal. Listo, las voy a hacer al azar para que todos la preparen. Pero la de lactancia sí la deben hacer con presentación en PowerPoint, bueno, Profe, igual que la de vacunación, ¿listo? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Daniela Ah, Rodríguez. dale, Daniela. Profe, una pregunta, ¿eso de la vacunación podríamos encontrarlo en el libro o no está? Sí, está en el libro del niño sano, pero vacunación hay en muchas partes. Eh, ¿Listo? El grupo y todos los grupos. Para todos.